Estamos de regreso, amigos, y como siempre con invitados, pues la verdad, de gran categoría. Está con nosotros el padre Francisco Ugarte Corcuera. Padre, es un gusto tenerlo aquí en Voces Ciudadanas y Muchas saludarlo. gracias. Vicario regional del Opus Dei en México. A tus órdenes, Juan Luis. Vicario y Opus Dei. Conocemos estos términos, los escuchamos muy seguido, pero a veces no conocemos su historia, su significado. ¿Qué es el Opus Dei? El Opus Dei es una institución de la Iglesia fundada por José María Escrivá de Balaguer en el año 1928 con una finalidad muy precisa: promover la búsqueda de la santidad en la vida ordinaria entre personas de todos los ambientes. A veces el término santidad puede no entenderse o no saber a qué se refiere exactamente. Lo que significa es el mensaje del Opus Dei, que cualquier persona, en cualquier circunstancia de la vida, puede proponerse vivir una vida cristiana plena, es decir, tener su vida orientada a Dios nuestro Señor y al servicio del prójimo, sin necesidad de apartarse del mundo, sino en las circunstancias que cada quien tiene en su vida habitual. Ahí está la diferencia, porque bueno, buscar la santidad es una obligación, es un deber de todo católico. Buscar la santidad es una vocación, es decir, una llamada de Dios a todo ser humano, a todo católico, por tanto, donde la respuesta es libre por parte de cada uno a esa invitación que Dios hace por igual a todos los hombres y mujeres del mundo, sin distinción de el papel que ocupen, por ejemplo, dentro de la Iglesia, como clérigos o como laicos, sino que en cualquier circunstancia todos estamos igualmente llamados a ser santos. Es lo que se llama, o lo que se califica como llamada universal a la santidad. Así es, y cuando yo decía, ahí está la diferencia, mencionaba que estamos acostumbrados que el camino de la santidad es alejarse del mundo, Sí. Es a lo mejor, si soy abogado, pues entonces tendré que dejar la abogacía porque pues es un ambiente no óptimo, eso es lo que pensamos, eso es lo que nos dicen. Si soy artista, pues me tengo que ir del medio porque es corrupto el medio. Si soy político, tengo que alejarme. A veces eso es lo que la mayoría de nosotros podemos llegar a pensar. Y decía usted, buscar la santidad en el lugar donde nos encontramos. Hacia ahí va el Opus Dei. Esta fue realmente la idea que provocó un cambio importante dentro de la Iglesia cuando San José María comenzó a promoverla. Existía en aquella época este otro esquema que tú señalas, mucho más marcado que hoy en día. Si alguien quería de verdad ser santo, tenía que apartarse del mundo, dedicarse a una vida de contemplación, de oración, pero fuera del mundo. Y San José María lo que vino a decir fue: los primeros cristianos no se apartaban del mundo, sino que se santificaban en el desempeño de sus actividades ordinarias, en todas las tareas honradas de la vida humana. Y eso es totalmente vigente en la actualidad, según decía él. Hubo ciertamente muchas reacciones contrarias a este mensaje por lo novedoso que parecía. Así es. Pero finalmente el Concilio Vaticano II asumió por completo esta doctrina y la presentó como una de sus principales enseñanzas, la doctrina de la llamada universal a la santidad. Yo me acuerdo haberla escuchado al Papa Juan Pablo II en Castel Gandolfo, en una misa que celebraba, que el Opus Dei se había adelantado al Concilio Vaticano II precisamente al transmitir este mensaje de la llamada universal a la santidad. En este sentido, haríamos mal, por ejemplo, en pensar que mi despacho, vamos a suponer, y mi escritorio puede ser un santuario y un altar para buscar esa santidad.
¿sí? Es un error lo que estoy diciendo. No, por ahí va ese... Lo que significa es que tú como abogado, que es una profesión que tiene sus complicaciones, indudablemente puedes ser santo ejerciéndola. El artista como artista, el taxista como taxista, el obrero como obrero, el profesor universitario como profesor, haciendo su trabajo con honradez, con calidad, con competencia y ofreciéndolo a Dios y poniéndolo al servicio de los demás. Esas serían las características para que ese trabajo quedara santificado y para que la persona se santificara al realizarlo. Pues mire, qué curioso, decíamos, hemos escuchado mucho la palabra Opus Dei y creo que hoy a muchos nos queda claro hacia dónde va y se me hace algo increíble, ¿no? Algo que, una tarea complicada, pero que podemos llevarnos a nuestra vida. Así es. A casa, a cualquier lugar, ¿no? Sí, a mí me sigue sorprendiendo que un mensaje que es tan sencillo y que me resulta tan lógico, cuando la gente lo conoce se admira, porque sobre todo descubre, yo en mis circunstancias, sin necesidad de cambios especiales, puedo buscar la santidad, puedo ser santo en mi actividad, como ama de casa, por ejemplo, o como una secretaria de una empresa, o como una artista en el cine, donde esté cada persona, cada hombre o cada mujer, es posible alcanzar la santidad. Muy bien, muchas gracias porque nos queda claro. Así, o usted que estuvo muy cerca, ¿cuál fue ese comportamiento de don Álvaro? Porque así le llamaban, Sí. tengo entendido, don Álvaro del Portillo, miembro del Opus Dei, obispo. ¿Cuál fue ese caminar de alguien que significa en estos momentos mucho para el Opus Dei? Bueno, don Álvaro del Portillo fue una de las primeras vocaciones que vinieron al Opus Dei. El Opus Dei fue fundado en 1928 y antes de la Guerra Civil Española del año 36, él se incorporó al Opus Dei con San José María. Madrileño él. Madrileño de madre mexicana, claro. Nacida en Cuernavaca. Ah, en Cuernavaca, en Morelos. Cuernavaca, sí. Qué a gusto hablar y conocer y profundizar en todo lo que usted está diciendo. Vamos a un corte y seguimos platicando de don Álvaro. Me encantó que así le llamaban, don Álvaro, dejando a veces ese protocolo, respeto de padre, lo conocían como don Álvaro. Esto puede hablar de esa humildad que nos va a platicar al regresar de corte el padre. Regresamos.